su iglesia la llama la casa del Padre. Y él exige que a la iglesia vengan lo más presentables posible. O sea, no que vengan con smoking, pero sí que se vistan correctamente, porque vienen a la casa del Padre. Y yo les aconsejaría a algunos de ustedes que les gustan andar sloppy. ¿Cuántos saben lo que significa sloppy? ¿No saben lo que significa? Fachudos. ¿Cuántos guatemaltecos hay? Hay un renegado solamente. ¿Y salvadoreños? De esos guanacos hay bastantes. Pero en Centroamérica se le llama fachudo, anda de facha. ¿Ah? Entonces, a la iglesia debe uno venir cómodo, pero sí debe venir lo más presentable posible, porque está en la presencia de ¿quién? No del gobernador, no del presidente, sino del Rey del universo. Amén, hermanos. No lo tomen como un regaño, sino como un consejo. Allá atrás, en la sección de la librería, han sacado y han colocado algunas de mis publicaciones, grabaciones. Hay unos libritos económicos para los hermanos que tienen parálisis en el codo derecho. Son unos libritos que se venden a $1. Ojalá los pudiéramos regalar, pero las imprentas tampoco hacen su trabajo gratis. También hay unos CDs sobre diferentes temas del reino y esos valen $5. Hay una sola copia del CD que se llama El temor de Dios y la liberación. Pero yo les animaría, hermanos, que los que no pudieron venir jueves y viernes compraran los estudios, porque aunque yo los di, fueron tremendos. Bueno, tremendos porque es palabra de Dios, no porque es palabra del viejito, sino que es palabra del Dios eterno. De modo que cómprenlos y estúdienlos. También hay unas artesanías que fueron hechas por el pastor Arturo León, que estuvo aquí en una actividad de noviembre, el año pasado o antepasado. Y él y su familia tiene una pequeña fábrica de artesanías de madera, hacen collares y hacen aretes, pero de una madera que es muy escasa y muy fina. Y si ustedes, las hermanas, quisieran pasar a ver y a comprar, sería bueno. Yo quisiera llevarle a él algo, porque yo sé que pues él y su familia están luchando por sobrevivir en un ambiente hostil. De modo que allá van a estar todo en despliegue, y después del culto váyase directamente para allá y escoja lo que usted cree que puede utilizar. Escoja y pague. Eso es. Que Dios los bendiga, hermanos. Mañana salgo de regreso para Guate. Solo vengo al mandado y no al retoso. Vengo a cumplir la tarea que me corresponde cumplir y inmediatamente me regreso. Yo llevo 56 años de ministerio activo, tiempo completo, y nunca me he tomado unas vacaciones. Benditos los que puedan hacer viajes en crucero. Y yo he estado en un crucero en el carro de la Perlita, he andado en ese crucero 1 o 2 veces. Se llama cruiser. Es el único crucero en el cual yo he viajado. Pero yo los hermanos que hacen sus viajecitos por ahí a Israel, pues yo los felicito. No los envidio, los felicito. Yo voy a ir a Israel, pero cuando ya esté instalado en Monte de Sión, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No me interesa ir antes. A mí no me gustan los monumentos. Y las ciudades para mí todas son iguales. De modo que yo no voy por ir a sightseeing, por ver las vistas o las reliquias, no. Cuando yo viajo es a predicar, y cuando termino, ¿qué hago? De regreso a mi origen, es el lugar de origen, a la sede,
de mi ministerio, que es en la ciudad de Guatemala. ¿Cuántos quisieran visitar a Guatemala? Levante la mano. Pues ahorren. Pensaba que yo los iba a invitar y les iba a pagar el pasaje. Sí, podemos alquilar un camión de estos y meter unas cuantas sillas rústicas y ahí se van todos en el camión. Nos saldría económico. Pero cuando ustedes tengan los medios y los tiempos disponibles, pues avísenme para esconderme. No, para estar preparados para recibirlos como se merecen, como pueblo del Señor. Pues jueves y viernes hablamos sobre un tema que no es común, hermanos. Yo he preguntado, como les dije, el jueves, en muchas iglesias, en muchos países, ¿cuántos han oído un mensaje o una serie de mensajes sobre este tema? Y ha sido rara la ocasión en que me han contestado de una forma positiva. El tema se llama el temor de o a Jehová. Lo encuentra uno desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Son numerosísimas las referencias a este tema en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y sin embargo, la mayoría de los pastores lo evitan. Tal vez no lo crean importante, pero para mí este tema es esencial para la supervivencia de la Iglesia del Señor Jesucristo, especialmente en estos tiempos finales. Vimos en Oseas 3:5 que en los fines de los tiempos Dios iba a restaurar el temor de Dios a la Iglesia, tanto Israel en lo físico como la Iglesia en lo espiritual. La restauración del temor de Jehová en preparación para la venida de Cristo Jesús. La iglesia tiene que ser unificada y eso es solo posible en el temor de Jehová. La iglesia tiene que ser santificada y eso solo es posible en el temor de Jehová. El viernes estudiamos algunos beneficios del temor de Jehová. Y esos beneficios son los que todos nosotros necesitamos hoy. Uno de los beneficios es prosperidad, pero una prosperidad estable y duradera. Hoy le ofrecen a uno prosperidad, mande una ofrenda, enlace y va a prosperar. Pero hermanos amados, no es así de fácil. Para que nosotros podamos entrar a participar de todos los beneficios del reino de Dios, tiene que haber en nosotros ¿qué? Temor a Jehová. El temor a Jehová, dijimos, no es miedo, no es susto, sino que es un temor santo, un temor saludable, es un temor reverencial, es un profundo respeto por Dios, por su casa, por su palabra. Sí. Estuvimos leyendo algunos versículos, yo creo que sería bueno por lo menos releer 2 o 3 donde definen el temor de Jehová. La repetición hacia el maestro. Si usted estuvo aquí el viernes o sábado, no se vaya a molestar porque leamos estos versículos. Vamos a pedirle ahí está el muchachito, el escribano. No dije fariseo, pero dije escriba. Proverbios 8:13. Escuchen la lectura de estos versículos para que usted descubra lo que es el temor a Jehová. Recuerden que no es miedo, ni susto, ni pánico, ni terror, ni espanto. Es un terror saludable, un profundo respeto, un respeto santo y sublime a Dios que Él quiere implantar en nuestro corazón para protegernos, liberarnos de las graves consecuencias que trae el pecado a nuestras vidas. El temor de Jehová es ¿qué? Es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor de Jehová? Leamos eso todos juntos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando yo tememos a Jehová, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aborrecer lo que Dios aborrece.
Dios aborrece ¿qué? El pecado. ¿Y por qué? Porque Él sabe que el pecado es dañino y es destructivo a la vida humana. Leamos también Proverbios capítulo 6, del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Aborrecer, abominar son en este caso sinónimos. Y Dios aborrece con toda su alma el pecado. Por eso es que Él ha establecido leyes para evitar que nosotros cometamos esos pecados que eventualmente pueden traernos destrucción. ¿Cuántas vidas, cuántos hogares, cuántas iglesias, cuántos negocios han sido destruidos a causa de qué? Del pecado. Ahora, vean las cosas que Dios aborrece. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, ¿qué más? El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El corazón, ¿qué más? ¿El siguiente versículo o no? El testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Todas estas cosas, 7 cosas, Dios las aborrece y Él exige que tú y yo, ¿qué? ¿Las practiquemos o las toleremos? No. Dice que si nosotros tenemos el temor de Dios en nuestro corazón, vamos a aborrecer exactamente lo que Dios aborrece. Y una cosa que hice notoria el jueves y el viernes es que hay una falsa doctrina en la iglesia, y la he oído en boca de muchos predicadores, que Dios odia el pecado, y eso es cierto, pero que Él ama al pecador. Eso es falso. Dios es amor, pero ese amor tiene límite, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero si nosotros persistimos en cometer el pecado, creyendo que somos inmunes o impunes al castigo de Dios, vamos a despertar un día, descubrir que Dios no solamente aborrece nuestro pecado, nos llega a aborrecer a nosotros también. Eso es lo terrible. Allí lo dice, Dios no solamente aborrece el testimonio falso, sino al testigo falso. Ahí está hablando de la persona. Sí. Que Dios aborrece al que enciende rencillas. Y en las iglesias hoy en día abundan esos hermanos que andan sembrando la cizaña en la iglesia. Chismes, bolas, rumores, poniendo una persona contra otra y una familia contra otra. Si usted tiene esa práctica, y arrepiéntase antes de que le caiga el juicio de Dios. Porque Dios es celoso de su pueblo. Y Él quiere que cuando Cristo venga por una iglesia santa y una iglesia unida en el Espíritu. Parece una imposibilidad hoy. Hay tantas diferencias entre en el pueblo de Dios, diferencias doctrinales, diferencias ceremoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios va a unir a su verdadero pueblo. ¿Cómo? No lo sé. Pero lo va a hacer. Sembrando Él en el corazón de sus hijos un santo temor a Jehová, el pueblo se va a unir, como lo vamos a ver nuevamente en unos minutos. Entonces, la primera definición del temor de Jehová es ¿qué? Aborrecer lo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado y llega el momento en que aborrece al pecador si él persiste en su pecado. Si el Espíritu nos redarguye, nos compugne y nosotros ignoramos esa acción del Espíritu Santo, va a llegar el día en que Dios nos va a aborrecer y aún a desechar por completo. No se arriesgue, no se exponga a un juicio de esa naturaleza. En segundo lugar,
El temor de Jehová es apartarse del mal. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres, ¿qué? Se apartan. Apartarse es alejarse lo más posible. Poner una distancia entre usted y el pecado que le atrae, que le apasiona. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fornicación es el pecado sexual. Toda relación sexual previa al matrimonio o fuera del matrimonio, la Biblia lo llama ¿qué? Fornicación. ¿Lo escucharon bien? Es larga la lista de los pecados sexuales que se podrían poner bajo esa clasificación, fornicación. La pedofilia, la zoofilia, la homofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Son pecados sexuales que caen bajo esa clasificación de fornicación. Ahora la Biblia dice, la voluntad de Dios, es 1 Tesalonicenses 4, hermanos, para los que no trajeron Biblia, creo que es por ahí por el versículo 3. Sí. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, ese es el temor de Jehová, que por temor a Jehová os apartéis de fornicación. También Mateo 7:14, o 7:21, perdón, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, no va a participar en el reino milenial y menos en el reino eternal, sino únicamente ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nos apartemos del pecado sexual, de la fornicación. Esa es una plaga en las iglesias cristianas hoy. Ha habido una actitud demasiado tolerante hacia el pecado sexual. Casi todos los jóvenes que se enamoran caen en fornicación antes de casarse. Y creen que con casarse se arregló todo. Pues ante los ojos de la sociedad tal vez sí, pero no ante los ojos de Dios. Porque la única solución para el pecado es ¿qué? El arrepentimiento. Y si los jóvenes disfrutaron el sexo premarital, y como el sexo es placentero, es muy difícil arrepentirse de algo que uno disfrutó. Entonces, para tapar el ojo al macho, que puede ser su padre, madre, abuelo, abuela, o algún miembro de la familia, o la familia entera, o la sociedad entera, se casan. Pero el pecado está latente, porque ellos nunca se arrepintieron. Y aquí hay parejas que hace 8, 10, 12 años se casaron, ya venía el mandado, ya venía el tamal, ya se comieron el tamal y solo le quedaban las hojas. Ya venía el chavito o la chavita de camino y se tuvieron que casar, pero nunca se arrepintieron. ¿Ustedes creen que Dios ignora ese pecado? Lo único que arranca el pecado de nuestros corazones, que lo elimina por completo, es ¿qué? El arrepentimiento. Y usted no se arrepintió de ese pecado que usted cometió, pues el pecado está latente, pendiente, y por eso es que su hogar es un desastre. ¿Sí? Hay desconfianza, hay celo.
se viven discutiendo, se viven insultando. ¿Por qué? Porque hay un pecado que nunca ha sido reconocido, confesado. Es el pecado que en términos genéricos se llama fornicación. También ponga 1 Tesalonicenses 5:22. Examine su vida. Apartados, ahí está el temor de Jehová, de toda especie. ¿Qué es especie? Diferentes clases de. Apartados de toda clase de pecado. ¿Y cuál va a ser el resultado? Versículo 23. Si nosotros hacemos nuestra parte, que es apartarnos del pecado, Dios va a hacer la suya. ¿Y cuál es la parte de Dios? Que solo Dios puede hacer. Y el Dios de paz os santifique en todo. La santificación se hará efectiva en nuestras vidas si nosotros ponemos nuestra parte, que es apartarnos. El que esconde su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y además de eso se aparta de él hallará misericordia. Eso está en el libro de Proverbios y creo que es 19:23. Estoy tratando de recordar los versículos sin necesidad de buscarlos. Ahí está, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá. No, ese no es el que yo quería, es el que dice que el que esconde su pecado no prosperará. Si alguien lo encuentra, para que nuestro escribano lo pueda leer o lo pueda poner en la pantalla. Bueno, yo lo voy a tener que buscar. Lo debía haber anotado, pero no lo anoté aquí en mis hojas. Pero hermanos amados, es muy importante que tomemos eso en cuenta. Si nosotros ignoramos nuestro pecado, ocultamos nuestro pecado, ¿qué va a ser el resultado? ¿Ah? ¿Será Proverbios 28 entonces? Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Usted quiere alcanzar la misericordia de Dios? ¿Cómo apelamos a la misericordia de Dios? Por medio del arrepentimiento. Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, le estaba hablando a los sabios de Grecia. Ahí estaba Platón y Platón y Aristóteles y Mefistófeles y todos los sabios de Grecia. ¿Y cómo lo llama Pablo? Ignorantes. ¡Ja! Dios, habiendo disimulado, eso que se hizo el de la vista gorda, disimulado los tiempos de esta ignorancia. Ahora, en este tiempo, denuncia, demanda que todos los hombres en todos los lugares se arrepientan. Eso está en Hechos 17, si alguien lo quiere buscar. Durante el discurso de Pablo en el Areópago, el templo de la sabiduría en Atenas. Que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en que ha de juzgar con justicia, por medio de aquel hombre que escogió, hablando de Jesucristo como juez. Entonces, es muy importante, hermanos, de que todos examinemos nuestra vida. Si hay pecados pendientes que no hemos querido reconocer ni confesar, hagamos lista. Y si es necesario, no solamente los debemos confesar delante de Dios, sino delante de nuestro líder espiritual. La Biblia dice: confesaos vuestros pecados los unos a los otros para que seáis ¿qué? Sanos. Tanto en sentido físico como moral, espiritual. Es muy importante, hermanos. El temor a Jehová nos impulsa a reconocer y confesar nuestro pecado para poderlo
expulsar de nuestras vidas. Así nos apartamos y comenzamos a vivir una vida en santidad. ¿Y qué dice la palabra? Sin santidad, nadie. Va a venir Jesucristo. ¿Y quiénes son los que lo van a ver? ¿Quiénes son los que van a salir a encontrarlo y a acompañarlo? La Biblia nos dice que Cristo viene por una iglesia carnal. Viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Y Dios está decidido en estos tiempos finales a santificar su pueblo. Y si no estamos dispuestos nosotros a que Dios nos santifique, entonces vamos a quedar eliminados de la lista, hermanos. ¿Sí? Tal vez no perdemos lo que llamamos salvación, pero sí vamos a perder el privilegio de reinar con Cristo en el milenio y quizás en toda la eternidad. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? Entonces, ¿qué deben de pedir? La cosa más sencilla es, Señor, siembra un santo temor en mi corazón. Que yo te tema, no solo te ame, el temor y el amor van de la mano. Porque si yo amo a mi padre, yo lo voy a respetar, ¿o no lo creen? Pero si yo soy un hijo rebelde, que me resisto, que me opongo a todo lo que él me pide hacer, que me enojo, que lo insulto, ¿lo amaré? No. El amor infunde respeto. Y si decimos que amamos a Dios, también lo vamos a respetar. Un temor reverencial. Y vamos a meditar profundamente antes de cometer un desatino. Cometer un pecado que nos va a hacer daño a nosotros, a nuestra familia, aún a nuestra iglesia. Bueno, vamos esta mañana, pues ya definimos lo que es el pecado. El pecado es, el temor a Jehová es ¿qué? Es aborrecer lo que Dios aborrece, que es el pecado, y apartarnos de él. Para evitar el pecado, para no caer en pecado que nos puede hacer un daño garrafal en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. El pecado es un enemigo mortal, especialmente el cristiano, y tenemos que tomar medidas serias para evitarlo. Y si por acaso, en un momento de debilidad, en un momento de descuido, cometemos un pecado, ¿qué deberíamos hacer? ¿Esconderlo? No. La Biblia dice, no dejéis que el sol se ponga. El enojo es pecado. Y la Biblia dice que el mismo día que nos hemos enojado, ese mismo día deberíamos ¿de qué? De confesarlo y pedir perdón a Dios, pero también a la persona con la cual nos hemos enojado. Es tiempo de que los hombres le pidan perdón a sus esposas por haberse enojado. Los padres le pidan perdón a los hijos por haberse enojado. Pero preferimos agarrar nuestra chamarra, nuestra cobija, irnos a dormir al piso en la sala, que humillarnos y pedir perdón. ¿Sí? Y nos justificamos. Y pasamos varios días enojados, molestos. Eso es pecado. Y todo pecado trae consecuencias. La Biblia dice la paga del pecador. El pecado, cualquiera que sea, tiene consecuencias que a la postre pueden ser fatales para el hombre. Bueno, vamos a abrir en el libro de los Hechos, y vamos a leer acerca de un hombre cuya
cualidad principal era el temor de Dios. Increíble. No habla de su preparación intelectual, no habla de su experiencia militar, solo resalta la cualidad número uno de este hombre, y esa cualidad es el temor de Jehová. Está en Hechos capítulo 10. ¿Trajeron sus Biblias? Vamos a pedirle a nuestro escribano que lea del versículo 1 y lea hasta el versículo, voy a permitir, vamos a leer un pasaje no demasiado largo. Bueno, leamos hasta el versículo 22. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Muy bien. Aquí encontramos la descripción de este hombre. Se llamaba Cornelio. Era un militar de baja graduación, porque solo era centurión, no era teniente, ni capitán, ni general, sino era centurión. Era un capitán de 100 soldados, o sea que era el líder de la guarnición romana en Cesarea. Israel había sido conquistada por el ejército romano, se había convertido en una colonia de Roma, y ellos, para controlar el orden público, habían establecido guarniciones en las ciudades principales de Israel para evitar la sublevación o la rebelión en contra del Imperio Romano. Ahora, este hombre era diferente a la mayoría de los soldados romanos. Ustedes saben que muchas veces los militares abusan de sus privilegios o de sus poderes, se vuelven muy despóticos, etcétera, etcétera. Pero este hombre tenía cualidades admirables. Voy a pedir a nuestro escribano que por favor
vuelva a poner el versículo 1. Vamos a empezar a ver las cualidades de este hombre. Pongan sus ojos en la pantalla. Se durmió, bueno, había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana. Siga. Versículo 2. Ahora noten las cualidades. Pío, piadoso. En un versículo un poco más adelante dice que era justo. Justo y pío tienen que haber sido sinónimos en ese caso. ¿Cuál es la primera cualidad? Era justo, practicaba la justicia personal, la justicia social. Y ustedes saben lo que dice la Biblia, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Buscad primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia. Este hombre desplegaba una justicia inusual, era justo en todos sus actos. En segundo lugar dice que era, díganlo ustedes, temeroso de Dios. Pero mire la influencia de este hombre como padre. Dice, era temeroso de Dios. ¿Con quién? Algunos de los que están aquí son temerosos de Dios, pero sus hijos, ay, 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 canta y no llores. Sus hijos no están ni presentes aquí esta mañana. Y algunos vinieron, pero vinieron de mala gana. Los trajeron arreados. Las ovejas siguen mi voz y me siguen, pero las cabritas hay que arrearlas. O sea, sus hijos no comparten las mismas convicciones que ustedes comparten. En cambio, este hombre tenía una tremenda influencia sobre su familia, y no solo su familia, va a ver que sobre su círculo de amistades, sus vecinos y también sobre sus subalternos. ¿Por qué? Porque él era temeroso de Dios. Nosotros como padres, si queremos que nuestros hijos respeten a Dios, ellos tienen que ver en nosotros las evidencias de que nosotros respetamos a Dios. O sea, el temor a Dios se transmite, se transfiere. Y ahí está, temeroso con toda su casa. ¿Cuántas cualidades llevamos ya? Justo, practicaba la justicia personal y social. 2, temeroso de Dios con toda su casa. Tercero, ¿cuál es la cualidad siguiente? Generoso. Hacía limosnas, muchas limosnas al pueblo. Era compasivo, era misericordioso y le ayudaba a la gente pobre, a la gente menesterosa. Hacía limosnas. Cuarto, oraba, pero no así de vez en cuando, intermitentemente como la mayoría de nosotros, que solo oramos cuando estamos metidos en un apuro. Cuando el santo se nos pone de espaldas, aquí venimos a derramar lágrimas y aún mocos. ¿Sí? A clamar a Dios fuertemente que intervenga a nuestro favor. Pero este hombre tenía el hábito, una costumbre santa de ¿qué? De orar. ¿Cuándo? Siempre, en todo tiempo y en toda circunstancia. Ya llevamos por lo menos 4 cualidades: justo, temeroso de Dios, generoso, y era un hombre de oración. Bueno, leamos también en el versículo, por aquí apunté los versículos si no los encuentro, así me pasa a mí, soy algo descabellado, pero vamos más adelantito en el mismo pasaje que leímos anteriormente, aquí en el versículo 22, ahí aparece otra cualidad. Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios,
y oigan esto, y que tiene testimonio ¿de quién? De toda la nación de los judíos. Los judíos aborrecían a los samaritanos y más aún a los gentiles. Y recuerden que los romanos eran los opresores del pueblo judío. Lo natural en este caso es que los judíos odiaran a este hombre, a Cornelio, porque él era romano y era opresor del pueblo judío. Pero dice que tenía un testimonio impecable en toda la nación de los judíos. Se había ganado el aprecio, el respeto del pueblo judío. Ya llevamos 5 cualidades. Uno, ya oyendo estas cualidades, la descripción de las cualidades de este hombre, sus virtudes personales, diría, este será un cristiano de primera marca, ¿no? Un verdadero líder del pueblo de Dios, un hombre santo, de un carácter y de una conducta irreprochables. ¿Sí? Pero nos vamos a sorprender. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Que este hombre recibía visitaciones angelicales. Y ustedes saben, hermanos amados, que los ángeles le ministran principalmente a ¿quiénes? El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. ¿Usted nunca ha percibido la presencia de un ángel? ¿Nunca le ha visitado? ¿Nunca se le ha aparecido? ¿Nunca le ha hablado? Pregúntese por qué. Porque los ángeles son santos y ellos no pueden tolerar el pecado. Y si en su vida y en su hogar hay pecado, los ángeles no se van a acercar. Puede ser que lo cuiden de lejitos, por misericordia. Pero realmente usted no tiene el derecho a ese cuidado. Porque la condición que Dios impone para gozar de la protección de los ángeles y la dirección de los ángeles es ¿qué? El temor de Jehová. Ahora hay otras cosas que yo quisiera que ustedes notaran en cuanto a este hombre. ¿Cuántos creen que este hombre era un hombre admirable? ¿Qué dice aquí en el versículo? Vamos a buscar. Estaba, déjenme ver, versículo 30. Compárese usted con Cornelio, a ver si usted como cristiano que ya lleva 5, 10, 15, 20 años de militar en las filas de Cristo, tiene las mismas cualidades que este hombre tenía. Ahora, dice, entonces Cornelio dijo, 4 días hace que a esta hora yo estaba ¿cómo? Ayuno. No solo oraba, sino también ayunaba. ¿Y cuántos de nosotros hemos desarrollado la práctica del ayuno? Parece que este hombre ayunaba con regularidad. Y eran las 3 de la tarde y ese día no había probado ni un bocadito. Y hay algunos aquí esta mañana, y no los estoy reprochando ni condenando, que quizás nunca ayunan. Porque están dominados por los deseos de la carne. La comida, la bebida. Y la excusa es que si yo trato de ayunar me da un dolor de cabeza. Pues claro, si está infectado. El ayuno, ¿sabe lo que hace? Fortalece el espíritu y debilita la carne. El ayuno elimina las toxinas que se acumulan en el cuerpo, que son las causas eventualmente de enfermedades.
Hay ciertos géneros de espíritus malos que solo salen con ayuno y oración. Por eso el Espíritu Santo a veces nos llama al ayuno, ya sea individualmente o tal vez colectivamente como iglesia, porque hay situaciones que solo se pueden enfrentar y se pueden vencer con la oración acompañada, reforzada. ¿Por qué? Por el ayuno. Y debemos nosotros ser sensibles al Espíritu Santo para ayunar cuando las circunstancias lo exigen. Bueno, ¿cuántas cualidades llevamos? Primero, Cornelio era piadoso o justo, practicaba la justicia personal y social. Segundo, temeroso de Dios y que tenía una influencia extraordinaria sobre toda su familia. Sobre toda su familia. Los hijos en sujeción. Tal vez en su casa vivían otros familiares, como ocurre muchas veces. Tal vez estaba la suegra o la abuela, otros miembros de la familia extendida, pero todos vivían en el temor de Dios, bajo la influencia y bajo el control de Cornelio. Tercero, ¿qué vimos? No, segundo era temeroso. Tercero, generoso, daba limosna siempre de su sueldo, sacaba un porcentaje para delante del pueblo judío, aún delante de sus antagonistas, delante de sus enemigos del pueblo judío, tenía un testimonio irreprochable. Sexto, ayunaba a Dios siempre. Y tenía, séptimo, visitaciones angelicales. Los ángeles solo le ministran a las personas que viven, que andan en el temor de Jehová. 7 extraordinarias cualidades. Y como les dije antes, uno pensaría, este hombre es un cristiano de primera marca. ¿Cuántos creen que este hombre era cristiano? Bueno, si este hombre tenía estas cualidades, oigan, lo vio sin ser cristiano. ¿Y cómo sabemos eso? Capítulo 11, versículos 13 y 14. Dios movilizó un ángel, un apóstol, para ministrarle a este hombre. Cornelio mandó llamar a Pedro y Pedro salió de Jope, hizo un viaje, quizás a pie, a Cesarea. Cornelio no le mandó un helicóptero para irlo a traer. No habían aparatos de esa clase en aquel tiempo. Pero Dios le ordenó primero a un ángel que le fuera a ministrar a este hombre y después a un apóstol, el apóstol número 1 en aquel tiempo, porque Pablo no era ni convertido todavía, o estaba recién convertido quizás. Pero ¿qué dice el versículo 14, el capítulo 11? El cual te hablará palabras por las cuales, ¿qué? ¿En qué tiempo está el verbo salvar? ¿Pasado, presente o futuro? Serás, quiere decir que todavía no lo era. Era justo, pero no era salvo. Era temeroso de Dios, pero no era salvo. Oraba, ayunaba, pero no era salvo. Tenía un testimonio excelente delante de todo el pueblo, pero no era salvo. Lo visitaban ángeles, lo visitaban apóstoles. No era salvo. Y ahora pregunto, ¿y nosotros? Que nos jactamos de ser parte del pueblo de Dios. Ay, yo soy cristiano, evangélico, y pertenezco a una iglesia renovada, a una iglesia apostólica. ¿Tenemos esas cualidades?
Él no era salvo. Eso es lo que yo más admiro. ¿Cómo es posible que un hombre que no es salvo tenga mayores y mejores cualidades que cualquiera de nosotros que estamos aquí en esta mañana? Se nos debía caer la cara de vergüenza. Esto nos debería obligar a buscar a Dios y decirle: Señor, realidad, no entiendo cómo es que tú todavía tienes tus ojos y tus manos sobre mí, porque yo no tengo algunas de estas cualidades que Cornelio, sin ser judío y sin ser cristiano, había desarrollado. Para mí la cualidad número uno era el temor de Jehová, y eso traía como resultado las demás cualidades: su buen testimonio por el temor de Jehová, su efectividad en la oración y el ayuno por el temor de Jehová, la visitación angelical y apostólica por el temor de Jehová. Amigo, hermano, ¿cuál es la cualidad que Dios exige de ti hoy? Dilo. El temor de Dios o el temor a Dios. Si tú quieres que Dios obre en ti y en tu familia, tienes que, con mucha precisión, con mucha urgencia, clamar a Dios y decirle: Señor, realidad, yo me arrepiento de esta vida descuidada, desordenada que he vivido. He tolerado el pecado. Y eso me ha hecho un inmenso daño, no solo en mi vida espiritual y moral, sino en mi vida física y económica. Porque nosotros, el jueves y viernes, ojalá compren los CDs, hablábamos de algunos de los beneficios del temor de Jehová. Y uno de los beneficios es, por ejemplo, la salud. ¿Saben usted que la Biblia dice que el temor de Jehová es medicina a todo tu cuerpo? Pero no es medicina curativa, es medicina preventiva. ¿Y cuál es la mejor medicina? Que después de usted haber agonizado 6 meses y haber gastado todos sus recursos, usted recupere la salud. ¿O no creen ustedes que sería mejor evitar la enfermedad? La medicina preventiva, siguiendo un régimen de alimentación adecuada, de ejercicio adecuado, que usted pueda conservar su salud, que no se enferme. Pues la medicina de Dios, mire, es gratis. Por lo menos no cuesta en contante y sonante, no cuesta en efectivo, pero sí nos exige mucho. Dios es bastante exigente. Mire, el Dios de muchos cristianos evangélicos hoy es un Dios alcahuete. Bueno, ese Dios no existe. Que tolera todo. Mire, que muchos piensan que Dios es un Santa Claus, sentado ahí en las nubes, mirando la tierra y riéndose de nuestras travesuras, de nuestras malas crianzas. No es así, hermanos. Dios es un Dios santo que exige santidad. Y que cuando nosotros pecamos, sí, es paciente. Es tolerante, es grande en misericordia. La Biblia dice que Dios es amador de misericordia, que Dios se deleita en la misericordia. Pero Él no va a seguir tolerando nuestros pecados sabiendo que Él sería culpable de, quizás no solo tolerar, fomentar un pecado que nos está llevando a nosotros a la muerte y a la destrucción.
¿Cómo están de calladitos hoy? Mejor no hubiera venido. Este mensaje, si usted lo pone por obra, puede salvarle la vida. Y no solo la vida, le puede salvar el alma por toda la eternidad. ¿Sí? Para mí es uno de los mensajes principales de la Biblia, de suprema importancia, y no lo podemos, ¿cómo podríamos decir?, ignorar sin sufrir las consecuencias. Y las consecuencias son lastimeras, porque Dios no hace acepción de personas. Si a través de los siglos, según la Biblia y según la historia, Él ha castigado a ciertas personas por ciertos pecados, Él no puede tolerar el mismo pecado de nosotros, porque aquellos individuos le reclamarían eternamente: ¿cómo es posible que tú me condenas por este pecado y me eres sinvergüenza? Y asistí allá a Amor y Restauración en Houston. Y a ese le aguantaste lo indecible y lo salvaste. Y le diste participación en tu reino. No. Dios es parejo. ¿Cuántos lo saben? A todos nos trata por igual. Y si castiga a uno por un pecado, tiene que castigar a todos por el mismo pecado, si lo cometen, pues. El temor de Jehová es aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Y qué más? Y apartarse. Ahora vamos a ver ligeramente, espero no atrasarme mucho, 1 o 2 resultados del temor a Jehová. Hemos visto que el temor a Jehová trae santidad, trae unidad, trae sanidad. Y hoy vamos a ver que el temor de Jehová trae efectividad en la oración. Usted se habrá preguntado: ¿y por qué es que Dios le contesta las oraciones a fulano, sutano, mengano y a mí no? Y usted vive enojado y está amargado con Dios porque usted ora y ora y ora y nada pasa. Hay algo que está anulando su oración. Y claro, ese algo se llama pecado. Algún pecado que usted ha preferido ignorar, ocultar. Y ese pecado es el que está estorbando su vida de oración. Vamos a leer unos versículos. Juan 9:31. Juan 9:31. Apúntelos ahí en su hoja o en una hoja aparte. Un beneficio del temor de Jehová. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese abrió los ojos. Aquí encontramos 2 cosas. Si alguno teme a Jehová, ¿y qué? Hace su voluntad. ¿Sí? Si usted no está haciendo la voluntad de Dios, sino que está haciendo su propia voluntad, usted con eso demuestra que no teme a Dios. El reino de los cielos es única y exclusivamente para los que hacen su voluntad. Y por lo tanto, hermanos, nos debe interesar conocer la voluntad de Dios y ejecutarla. ¿Dónde descubrimos la voluntad de Dios? En este libro. Por eso es tan importante la lectura, el estudio de la Biblia. Vimos el jueves, viernes, que a los reyes en la antigüedad Dios los obligaba a transcribir las leyes, o sea, los 5 libros de la ley de Dios, con su puño y letra. Tenían que escribir. El apóstol Antonio es uno que estuvo conmigo este fin de semana en McAllen, Texas. Allí compartí algo de lo que estoy compartiendo hoy. ¿Y sabe lo que dijo? El Señor le dijo: vas a empezar a transcribir la Biblia, y ese mismo día lo empecé a transcribir.
Empezó a escribir a puño y letra toda la Biblia. ¿Cuánto le va a tardar? No sé. Ahora yo no digo que tú lo hagas, si el Espíritu Santo dice que lo hagas, lo debes hacer. Pero dice que el rey está en Deuteronomio capítulo 17, si quieren ustedes busquen ahí. No es tanto tan importante la transcripción de la ley, pero sí la lectura en forma sistemática de la palabra de Dios. Mire lo que dice en el versículo 10, el capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 18. Léalo por favor, hermano. Siga del 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. Un momentito, vuelva a leer el 19. ¿Qué dice? Y lo tendrá consigo. ¿Y leerá cuándo? Solo cuando... Mire, algunos de nosotros creemos que que la Biblia es un libro mágico, y agarramos y abrimos y leemos ese versículo y decimos, Dios me habló. No. Nosotros tenemos que leer en forma regular, en forma sistemática la palabra de Dios. ¿Cuándo? Quiero preguntar, ¿cuántos leyeron la palabra de Dios hoy antes de venir a la iglesia? ¿Y ayer? ¿Y antier? ¿Y cuántos han leído la palabra de Dios todos los días desde el 1 de enero hasta este día? Sin falta. ¿Estamos fallando? ¿Sí o no? ¿Quiere usted tener autoridad real? Autoridad, que quiere decir influencia o mando o control o dominio sobre su familia, sobre su empresa, sobre su iglesia. ¿Qué dice aquí? Leerás en él, ¿cuántas veces? Siga leyendo, hermano. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Cuándo va a tener usted temor a Jehová? Cuando empiece a leer con regularidad la palabra de Dios. Por eso es que el diablo no quiere que usted lea la Biblia, le pone pereza, desgano. Pues qué aburrido leer la Biblia, esas genealogías. Él sabe que si usted comienza a leer con regularidad la Biblia, va a desarrollar temor a Jehová. Y eso va a asegurar para usted y su familia los beneficios que Dios ha prometido para los que le temen. Usted y yo estamos perdiendo grandes bendiciones porque nos hemos dejado vencer de la carne bajo la influencia de espíritus malos que nos alejan de la palabra de Dios. Usted hoy propóngase leer la Biblia diariamente y oigan, con su familia, si lo pueden hacer. Porque la Biblia dice claramente que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a temer a Jehová. Salmo 34:11 dice que leerás la palabra de Dios con regularidad para que otros que están bajo nuestra tutela también aprendan a qué. Venid hijos, los padres llamando a los hijos, los pastores a los miembros. Oídme, el temor de Jehová, ¿qué? Os enseñaré. Nadie nace sabiendo temer a Dios. El temor a Dios hay que inculcarlo, hay que enseñarlo. ¿Quiere usted evitar que sus hijas se vuelvan prostitutas y que sus hijos se vuelvan homosexuales? ¿Tiene usted que evitar que sus hijos caigan en las drogas y que las consumen y las vendan? ¿Tiene usted que evitar que sus hijos se vuelvan pandilleros? ¿Aló? ¿Qué deben de hacer? Yo fallé en ese sentido y por eso he tenido 15 años una lucha intensa con uno de mis hijos adoptivos. 15 años.
de sufrimiento. Hoy me accesó a través del internet. Parece que Dios lo está empezando a tocar. Ya era tiempo. 15 años de batalla. Eso se hubiera podido prevenir si a tiempo yo le hubiera cumplido este pasaje bíblico de reunir, tal vez a la hora de desayuno o de cena, a mi familia y leer juntos, ¿qué? Una porción de la palabra de Dios. Y ser exigente, exigirle a mis hijos que estuvieran conmigo en la mesa para leer juntos la palabra de Dios. ¿Lo van a hacer? Es que es el conocimiento y la obediencia a la palabra que trae como resultado el temor a Jehová. Y el temor a Jehová va a prevenir verdaderas tragedias en el seno de la familia que nos van a destruir la felicidad. Yo conozco muchos creyentes en Cristo que viven amargados, resentidos con hombre y con Dios, y es porque fallaron y no leyeron a tiempo la Escritura. ¿A quiénes? A sus hijos. No la leyeron, no la compartieron, y entonces los hijos se criaron sin ningún temor de ninguna clase a Dios. ¿Cuál es el beneficio de desarrollar y de inculcar el temor de Jehová? Que nuestra vida de oración se vuelve efectiva. ¿Cuántos quisieran que Dios contestara el 100% de sus oraciones? Que Dios no solamente les diera las peticiones, sino los deseos de su corazón. Porque la Biblia dice que muchas veces que antes de que las palabras salgan de nuestra boca, ya Dios que las conoce. La vida de oración. Ya leímos Juan 9:31, ¿no? ¿O no la hemos leído? Vuélvalo a poner, hermano, para los que no estaban dormidos cuando el versículo estaba en pantalla. Léalo, por favor. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mire qué lindo, ¿no? Temeroso de Dios y como resultado de eso, hace su voluntad. ¿Cuál es el beneficio? A ese oye. Vamos a ver 2 o 3 versículos más en relación al Salmo 66:18. Apúntenlo. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Sí? Si tenemos actitud de tolerancia hacia el pecado, el Señor no me oyera. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que somos tolerantes con nuestro propio pecado, pero no con el pecado de los demás. ¡Ja! ¿Cómo los señalamos? ¿Cómo los criticamos? Pero el nuestro, que nadie se atreva aún a mencionarlo. Pero la Biblia muestra, hermanos, que lo que estorba la oración es el pecado. No se ha cortado el brazo de Jehová el oído de Jehová para oír. No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Lo que estorba la vida de oración es el pecado. ¿Quiere usted tener efectividad en la oración? Tiene que vivir y andar en el temor de Dios. Y eso quiere decir, vamos a mantener las cuentas limpias. Vamos a poner al día nuestras cuentas con Dios. Y si por acaso tropezamos, resbalamos y nos pegamos una caidita, porque es posible mientras estemos en este cuerpo putrefacto, que adornamos tanto y que alimentamos tanto,
Es posible pecar. Pero hermanos, no debemos justificar nuestro pecado, menos encubrir nuestro pecado o excusar nuestro pecado. Pecado es pecado, hay que enfrentarlo y hay que abolirlo, expulsarlo de nuestro corazón para que no estorbe nuestra relación con Dios y por ende nuestra relación con el prójimo. Amén, hermanos. Otro versículo, 1 Juan 3, 21 y 22. 1 Juan 3, 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ajá. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables Qué delante de Él. promesa más maravillosa. Si nuestro corazón no nos reprende porque no hay pecado, confianza tenemos para con Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos. Cualquier cosa, claro, no vamos a pedir con egoísmo, no vamos a pedir cosas que sean contrarias a la voluntad de Dios. Pero nuestras oraciones serán 100% efectivas. Si usted y yo lleváramos una contabilidad de nuestras oraciones y cuántas de ellas han sido contestadas, algunos diríamos contestadas ni el 10%. Porque pedimos y nada sucede. El temor de Jehová o a Jehová va a asegurar la efectividad en la oración. 1 Juan capítulo 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué promesas tan extraordinarias, hermanos. ¿Cuántos quisieran tener esa clase de efectividad en la oración? Entonces, ¿qué deben pedir? Temor a Jehová. Pero el temor a Jehová Dios lo deposita cuando nosotros, ¿qué hacemos? Leemos la palabra, la estudiamos, la aplicamos a nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo. Y esa combinación de la palabra activada por el Espíritu Santo despierta en nosotros un santo temor que va a asegurar el éxito en la vida de oración. Hay otra cosa que quisiera mencionar ya para terminar, y está en Deuteronomio capítulo 14. Algunos de ustedes dicen, ay, ¿por qué será que a otros Dios los favorece tanto? Qué buenos empleos, qué buenos ingresos. Ya compraron casa y yo no tengo, yo estoy rentando. Andan manejando carros de último modelo y yo en esta troquita toda destartalada. Bueno, le voy a dar la razón. ¿Cuántos quieren oír? Ustedes que un amén son los que andan en la troquita destartalada. Bueno, Deuteronomio 14. Escuchen esto. Indispensablemente, ¿cómo dice? Indispensablemente, indefectiblemente, no hay excusa de ninguna clase. Dios no admite excusa de ninguna clase en este sentido. Es una exigencia divina. Indispensablemente, ¿qué? Diezmarás todo el producto de tu simiente. Recuerden que era una sociedad agrícola. ¿Y qué más sigue diciendo? Léalo, mi amado. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Siga. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Por qué no has aprendido a temer a Jehová? Porque le has fallado.
¿En qué área? En el área financiera. Mire, Dios es un Dios tan bueno y generoso que no nos piden, como dicen, mitad, mitad. Allá en Guatemala, otros países, los ricos alquilan sus tierras, las rentan a los campesinos. Por ejemplo, de las montañas de Guatemala, el altiplano, bajan los indígenas a la costa y alquilan una parcela. Y ahí siembran sus productos agrícolas, su maíz, su frijol. Pero ¿sabe lo que exige el dueño de la tierra? Que la mitad de la cosecha sea para él, el 50%. Él solo presta la tierra y el otro pobre pasa días, largos días bajo ese sol candente de la costa, trabajando, arando, sembrando, limpiando, regando, abonando, y cuando viene la cosecha, el dueño llega y le dice, bueno, entregue 50%. El dueño lleva el control, él pasa por ahí viendo la siembra y él calcula cuánto producto va a rendir esa parcela. Y él exige que le entreguen cabal 50%. Esa es una injusticia. Nuestro Dios, que es o quiere ser nuestro socio principal, porque Él es el socio industrial, o ¿cómo se llama eso? El que aporta el capital, no, el socio capitalista, y nosotros somos los socios industriales, somos los que trabajamos. Él no nos exige ni el 50%, ni el 40%, ni el 30%, ni el 20%, ni el... ¿Cuánto exige? Solo el 10%. Y nos deja el 90%. Pero que para que lo administremos y lo disfrutamos. Claro, de ese 90% debemos apartar una parte para los pobres. Eso no, el diezmo no es para los pobres. El diezmo es para la obra del Señor. Es una inversión en su obra. Por eso dice, trae los diezmos a mi casa, para que sean santificados y sean invertidos en la obra de Dios. Y yo estoy viendo gente aquí, los estoy señalando con el dedo, que no están diezmando. No agache la cabeza, con ustedes el asunto. No me quite los ojos. Mire, si toda esta congregación diezmara, no habría falta en nada. Tal vez no tendrían ni siquiera que ir al banco. Ya hubieran pagado la propiedad. Así es de sencillo. Ahora, ¿por qué es necesario diezmar en obediencia a Dios? Para que aprendamos a qué. A temer a Jehová, para que aprendas a temer a Jehová. Tú no has aprendido porque estás en desobediencia. ¿Y cuál es mi consejo? Y es un consejo apostólico, y le voy a decir una cosa, hermanos, quizás no les va a gustar lo que voy a decir. Un consejo apostólico es una orden. Mi hijo Darío, cuando era jovencito, me dijo, cuando mi padre me da un consejo, yo lo tomo como un mandato, como una orden. Lo tomo como voz de Dios para mi vida. Porque me está hablando mi autoridad, el que está sobre mí en autoridad. Y mi consejo para ustedes esta mañana es que ustedes comiencen ¿a qué? A diezmar. Si quieren disfrutar de la prosperidad que Dios ha prometido, tienen indefectamente que diezmar. Porque dando el diezmo van a aprender a temer a Jehová. Y temiendo a Jehová, va a venir una prosperidad extraordinaria que ustedes no van a llegar el día en que, como dijo un hermano, el Señor pare la mano, ya no tengo dónde guardar toda esta bendición. ¿Cuántos quisieran tener que decirle a Dios algún día, Señor, pare la mano?
Pues sí, porque si usted es sabio administrar el dinero de Dios, ¿qué va a suceder? Dios le va a confiar más y más y más para bendición, ¿sí? Tuya, de tu familia, pero también para bienestar de la obra de Dios en diferentes lugares del mundo. ¿Cuántos van a aceptar mi consejo? Vamos a ver aquí. Levante la mano los que aceptan mi consejo. Es palabra de Dios. A ver, aquí. ¿Cuántos van a aceptar mi consejo? Mañoso ese que levantó el brazo. Cuidado, el Señor no se lo quiebra. A ver, ¿cuántos aquí van a aceptar el consejo? ¿Van a comenzar? Y por este lado, levante la mano los que van a aceptar mi consejo. Ya lo están haciendo, ojalá sea así. En el caso de él sí sé, porque esos diezmos pasan por mi mano, por mi bolsa, pero pasan. No, es cierto. Yo recibo aquí y ayudo a siervos de Dios. Ayudo a pastores que están pasando por un tipo de crisis. Y hay un hermano aquí que esta semana me dio un aporte, inmediatamente lo deposité, llamé a Guatemala, fue transferido y ese mismo día un pastor, recibió un aporte de $200. Estaba urgido, estaba atrasado en sus rentas. Es que para eso es. A ver, por aquí. ¿Usted creyó que iba a escapar? No, a ver, ¿cuántos de ustedes van a seguir el consejo de Dios? ¿Y aquí? Ajá. Pues todavía hay algunos renegados, pero Dios va a tratar con ustedes también. Saben, esta iglesia debía estar formada por 100% por diezmadores. Una iglesia de este calibre, con una proyección hacia otros países y continentes. Usted no sabe la bendición que esta iglesia ha sido para mucha gente de muchos lugares. Accesan la página web con los estudios del hermano Pedro, del hermano Viejito y de otros predicadores, y ha sido una bendición extraordinaria para el pueblo de Dios.